Buenos días, tardes o noches, les damos la bienvenida a Crónica Oculta. Espero disfruten el video del día de hoy. En julio de 1947, en pleno desierto de Nuevo México, un objeto cayó del cielo. No fue presenciado por multitudes. No hubo cámaras transmitiendo en directo. Solo viento, polvo y un terreno vasto donde lo extraordinario podía desaparecer sin dejar rastro. El lugar estaba cerca de Roswell, una pequeña ciudad que en ese momento no era conocida por nada más que su proximidad a una base militar estratégica, el Roswell Army Airfield. Allí operaba el 59º Grupo de Bombardeo, la misma unidad que había lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki apenas 2 años antes. Ese detalle es fundamental. Roswell no era un punto aleatorio en el mapa. Era una instalación vinculada directamente con el poder nuclear de Estados Unidos en los inicios de la Guerra Fría. El 8 de julio de 1947, el oficial de prensa de la base emitió un comunicado que cambiaría la historia de la cultura contemporánea. El texto afirmaba que el ejército había recuperado los restos de un disco volador en un rancho cercano. La frase fue publicada por el Roswell Daily Record en su portada. RAF Captures Flying Saucer on Ranch in Roswell Region. Disco volador. En cuestión de horas, la noticia se extendió por el país. Pero tan rápido como apareció, fue retirada. Ese mismo día, la Fuerza Aérea declaró que en realidad se trataba de un globo meteorológico. La explicación oficial fue clara, sencilla y aparentemente técnica. Sin embargo, el daño estaba hecho. La contradicción inicial se convirtió en la grieta por donde entrarían décadas de sospecha. Para entender el impacto del incidente Roswell, hay que situarse en 1947. Ese verano, Estados Unidos estaba inmerso en una ola de avistamientos de objetos voladores no identificados. Semanas antes, el piloto Kenneth Arnold había reportado haber visto objetos que se desplazaban, como platillos saltando sobre el agua. La prensa adoptó el término Flying Saucers. El país estaba atento al cielo. La Guerra Fría comenzaba a tomar forma. La Unión Soviética avanzaba tecnológicamente. La posibilidad de armas secretas, aeronaves experimentales y espionaje era real. En ese contexto, un objeto desconocido en el desierto no era solo un fenómeno curioso. Era una posible amenaza. El ranchero William Brassel fue quien inicialmente encontró restos esparcidos en su propiedad. Fragmentos metálicos ligeros, varillas, materiales inusuales. Brassel informó al sheriff local, quien a su vez notificó a la base aérea. Personal militar recogió el material. Y entonces ocurrió la primera versión oficial, disco volador recuperado. ¿Por qué emitir esa declaración si el objeto era simplemente un globo meteorológico? Esa es la pregunta que ha sostenido el misterio durante más de 70 años. La explicación posterior señaló que el objeto era parte del proyecto Mogul, un programa secreto destinado a detectar pruebas nucleares soviéticas mediante globos equipados con micrófonos y sensores. El proyecto Mogul existía. Fue desclasificado décadas después. Consistía en globos de gran altitud con dispositivos sofisticados para la época. Pero en 1947 era altamente confidencial. Si el objeto pertenecía a ese proyecto, el ejército no podía revelarlo públicamente. Entonces, ¿por qué no mantener simplemente la versión del globo meteorológico desde el principio? Algunos argumentan que el oficial de prensa actuó precipitadamente. Otros sostienen que la confusión fue genuina. Pero para muchos, esa retractación rápida fue el inicio del encubrimiento. Durante años, el caso permaneció relativamente olvidado. No fue sino hasta finales de la década de 1970 cuando el investigador Stanton Friedman entrevistó a Jesse Marcel, oficial de inteligencia que había participado en la recuperación inicial. Marcel afirmó que el material recuperado no era de este mundo. Describió fragmentos extremadamente ligeros, resistentes, con propiedades que no reconocía. Esa declaración reavivó el interés. En los años 80 y 90, Roswell se convirtió en el epicentro de la narrativa extraterrestre moderna. Testimonios comenzaron a surgir. Algunos afirmaban haber visto cuerpos pequeños. Otros hablaban de autopsias secretas. El Área 51 fue incorporada al relato como centro de ingeniería inversa de tecnología alienígena. Sin embargo, la mayoría de esos testimonios aparecieron décadas después del evento. La memoria es frágil, y el tiempo transforma recuerdos. En 1994, la Fuerza Aérea publicó un informe detallado explicando que los restos pertenecían al proyecto Mogul. En 1997,
Otro informe abordó las historias sobre cuerpos extraterrestres, atribuyéndolas a pruebas de maniquíes antropomórficos lanzados desde gran altitud en los años 50. La explicación oficial quedó establecida. No hubo nave alienígena, no hubo cuerpos, no hubo encubrimiento extraterrestre, solo un proyecto militar secreto mal interpretado en un contexto de histeria colectiva. Pero las dudas persisten. Primero, porque el comunicado inicial utilizó el término disco volador, no globo. Segundo, porque la explicación de los maniquíes involucra pruebas realizadas años después del incidente. Tercero, porque Roswell no fue un simple pueblo agrícola. Era una base clave en la estrategia nuclear estadounidense. El clima político también alimenta la sospecha. En 1947, el gobierno estaba creando la CIA y formalizando estructuras de inteligencia modernas. La cultura del secreto institucional estaba en expansión. La pregunta central es simple: ¿fue Roswell un malentendido amplificado por la Guerra Fría, o el primer gran encubrimiento de contacto extraterrestre? La evidencia tangible disponible públicamente apunta hacia la explicación terrestre. No existen restos verificables de tecnología no humana. No hay documentos oficiales que confirmen recuperación de nave extraterrestre. Pero la percepción pública no se basa únicamente en documentos. Se basa en narrativas. Y Roswell tiene todos los elementos narrativos perfectos. Desierto aislado, base militar estratégica, comunicado oficial contradictorio, testimonios posteriores, clasificación de información. La historia se convirtió en símbolo. Un símbolo de desconfianza hacia el gobierno. Un símbolo de la posibilidad de que no se nos diga todo. En el siglo XXI, con la desclasificación de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados por parte del Pentágono, el caso Roswell ha vuelto a aparecer en debates contemporáneos. Sin embargo, hasta la fecha, no ha surgido evidencia nueva que contradiga oficialmente la versión del proyecto Mogul. Lo que permanece es la grieta original. La frase publicada en el periódico: disco volador capturado. Una línea impresa que jamás pudo borrarse completamente. Roswell no es solo un evento. Es el punto de origen de la cultura moderna del encubrimiento extraterrestre. Antes de Roswell, los ovnis eran curiosidades. Después de Roswell, se convirtieron en conspiración. El incidente consolidó una narrativa donde cada negación oficial es interpretada como confirmación indirecta. Ese es su legado. No importa cuántos informes se publiquen. No importa cuántas explicaciones técnicas se ofrezcan. Roswell ya pertenece al mito. Y los mitos no se desmontan con datos. Se sostienen con preguntas. ¿Hubo realmente algo más en el desierto de Nuevo México en 1947? ¿O fue simplemente el primer gran ejemplo de cómo el secreto militar puede generar leyenda? La respuesta oficial está escrita. La respuesta cultural sigue abierta. Espero hayan disfrutado la historia de hoy. Me ayudarían mucho dando like, comentando o suscribiéndose al canal.